¿Qué tal todos? Quisiera compartir nuestra verdad, ¿verdad? Versus la verdad del gobierno, para que tener elementos de juicio. Ahora, es importante mencionar que el objetivo de estas medidas es el acceder a 1.700 millones de dólares de un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Esa es la verdad del gobierno y nos dice que para ello la única alternativa es el acceso a una serie de impuestos y medidas de las cuales nuestra verdad difiere. Además, se nos dice de una manera imperativa que esas soluciones son resultado de la consulta popular que se ha hecho, lo cual, por lo menos yo como ciudadano, no sé ustedes, he elevado muchas de estas propuestas y la verdad es que he visto que es un gobierno que sí realiza las cosas, pero no nos comunica los resultados. Realmente deberían estar todas las propuestas ahí. Creo que no veo una sola de esas propuestas, sino que al final veo que se está volviendo una especie de circo. Un circo en el cual, como decían los romanos, el pueblo quiere pan o sangre, le vamos a dar pan. Por favor, escuchemos otras propuestas. Yo les voy a expresar aquí algunas inquietudes, les voy a decir nuestras verdades, porque difieren de las verdades del gobierno, y espero que abramos los ojos costarricenses para tomar las medidas adecuadas. Voy a compartirles en primera instancia, por decir así, la hoja de resultados del gobierno, ¿sí? Vamos a ver cuál es el problema que hay que resolver. Eso es muy importante. Entonces, a partir de la hoja de gobierno, vamos a ver qué resultados nos aportan. Veamos la hoja de gobierno. Esta es la hoja de resultados acumulada del gobierno central, ¿verdad? Que es el del problema aquí, a el mes de agosto de diferentes años. Vamos a ver. Los ingresos. Tenemos que los ingresos del 2017 fueron de 2.9 billones. Eso implica que para el 2018, año de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, hubo una subida a 3 billones. Estamos hablando que subieron aproximadamente 2.5. Bueno, está empezando, se implementó en julio. Es razonable esperar un aumento mayor. Pero al 2019, a un año de la reforma, hay un aumento de 10.9 en los ingresos, al ser 3.3 billones. Sin embargo, al 2020 hay 2.9 billones en ingresos. O sea, se destruyó los aumentos del 17 y el 18. Esa es la caída. ¿Qué pasa con los gastos? Bueno, los gastos en el 17 eran 3.9 billones. Para el 2018, 4.3 billones. O sea, la variación 7.8%.
2019, 4.8 billones. Estamos hablando que los gastos crecieron un 12.1, o sea, lo que cambiaron los ingresos, básicamente. Pero para el 2020 fueron de 4.9, o sea, 2.6. Fue lo que encontramos en aumento en los gastos. Y tomen en cuenta que algo importante, en donde se da el gran aumento en estos gastos, precisamente quiero que vean los intereses. Vean qué interesante, vean los intereses. Pueden ver los pagos en el 2017 eran de 500, que eran 500.000 millones, pasan a 600.000 millones, pasan a 9.000 millones, pasan a 1.1 billones de colones. Vea cómo cambian los pagos en intereses. Y algo extraño, porque los intereses están por el suelo. Es que pagamos también, ¿verdad? Bueno, puede ser que es que subió mucho la deuda. Vamos a ver. Esos ingresos y esos gastos nos generan el déficit de gobierno. O sea, el gobierno ha sido deficitario, 0.4 billones. Bueno, ¿verdad? Bueno, veamos lo total, seamos más fuertes. Déficit financiero. 1 billón. 1.2 billones en el 2018, 1.4 en el 2019, 2 billones en el 2020. Pero ¿quién explica esta magnitud de cambio tan fuerte? Si tenemos que este déficit sea financiado de manera interna, sirven de manera interna, excepto de manera interna por 3 años, excepto un aumento de manera externa en el 2020, que nos expliquen ellos por qué. Pasamos de 1 billón, 1.2, 1.4, 2 billones. O sea, obviamente, un buen culpable es la pandemia, ¿verdad? Esa es una forma de fijarlo. Y sobre todo, como ustedes lo pueden ver aquí, gran parte es por el pago de intereses, que ha sido notorio el pago de intereses, ¿verdad? Los intereses son los que han tenido cambios muy fuertes, muy fuertes. Qué raro, seguro pagamos muy bien, ¿verdad? Porque los de deuda externa se mantienen constantes. ¿Sí? Veamos cuál es la parte más fuerte que ha tenido, y es precisamente los intereses, ¿verdad? Ahora bien, analicemos un poco más la situación de la que les estoy comentando. Si regresamos a la situación que les estaba hablando, bueno, si vemos la preocupación del gobierno, dicen que es que cambiar el IVA no lo van a hacer porque va a lastimar el pueblo y los más desposeídos, y esa es la justificación principal para esta serie de impuestos. Bueno, veamos algo interesante, y yo supongo que todos los costarricenses lo saben. Por lo tanto, voy a pedir que volvamos a la hoja del gobierno otra vez, para que entiendan mi preocupación en este sentido. Y si volvemos a la hoja de gobierno, observemos algo muy curioso. Yo supongo que todos los costarricenses lo sabemos y el gobierno me lo ha contado a todo. Hablemos de los ingresos por impuestos de ventas, ahora es el famoso IVA interno.
Ok, veamos qué interesante. Ustedes y yo suponemos que a nuestro país, cada vez que vamos a pagar, nosotros nos cobran el 13% y resulta que ese 13% llega a las arcas del Estado. No, no es así. Si bien podemos afirmar que más del 90% de las transacciones están bancarizadas, o sea que la mayoría pagamos con tarjetas de crédito o débito, nosotros esperamos que se retenga en la fuente ese 13%. Pero, sorpresa, solo se retiene el 5,35% aproximadamente. O sea que hay un 7 y pico, como dice mi papá, que vulgarmente se está jineteando. Ese no llega a las arcas del Estado. Y con el cuentito que nos metieron del IVA, resulta que con esa historia nos decían que estaba resuelto el problema fiscal y debería estarlo. Porque imagínense que si por impuesto de ventas llega esto, ¿cuánto sería? Un 7%, es un crecimiento de un 70% casi en ese número. Que eso es lo que uno esperaría si se retiene. Cuando yo he hecho esta propuesta, lo que me han dicho es que los créditos fiscales, luego quedaría el gobierno, bueno, yo creo que ese es un problema que deberían resolver de otro lado. Yo estoy casi seguro que esos créditos fiscales simplemente es que la empresa va a reportar compras y va a pedir ¿qué es lo que hacen? Vemos que todas reportan un montón de compras que pagaron IVA y al final no debo nada del IVA. El IVA va a ir desapareciendo en una bola de nieve. Una medida no tiene que ir a la Asamblea Legislativa, la puede aplicar el gobierno central. Retenga en la fuente como retiene los otros impuestos. Porque usted si le retiene la totalidad de impuestos por los intereses que se gane por un bonito que quiso ahorrar, por una pequeña inversión que tiene, por eso sí le cobran un 15% inmediatamente. Entonces, ¿por qué no nos devuelven? ¿Por qué no le devuelven? Yo le aseguro que la evasión fiscal se reduce notoriamente, que ahora es más del 60%. Con eso, los ingresos del gobierno, estamos hablando a grandes números que probablemente termina con un superávit. Pero, nada, veámoslo así. Regresemos a nuestra explicación. Si nosotros estamos en una situación fiscal como la citada, ¿qué pasa? Si nosotros en esta situación que estamos, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros analizamos, además, esa es una alternativa? Vea que nuestra verdad es que se retenga en su fuente el 100% del IVA. Luego vamos a ver las explicaciones, porque eso implica explicar mucho de esas compras en las que pagó IVA y vamos a encontrar quién va a pagar ese IVA, porque tampoco se vale que estén jineteando esos dineros del gobierno. Sigamos. Queremos reducir el gasto. Otra de las medidas, me llama a mí la atención, otra de las medidas que tiene el gobierno en su
propuesta, lo que nos hablan, ¿verdad? Es que dice así, tal vez voy a editarme literalmente, ¿verdad? Las medidas que proponen en su propuesta, porque ellos primero hacen todo un análisis económico y algunas proyecciones y luego nos ponen como medidas o la propuesta como ellos dicen que escuchan, repito, pero no sé a quién escuchan, ¿verdad? Nos hablan de establecer un impuesto a las transacciones, que lo cual va a incentivar que, como lo han dicho muchos amigos, la desbancarización, mucha gente va a dejar de usar tarjetas de crédito y débito, va a dejar de hacer transferencias después de que se avanzó tanto en eso en el país, porque no están dispuestos a pagar un impuesto de nada. Seguro son muy buenos, ¿verdad? Porque resulta que estas medidas se aplicaron, estas tasas de impuesto a las transacciones se aplicó en Europa a las transacciones internacionales. Hay que aclarar las cosas. En Sudamérica se ha aplicado en algunos países y su aplicación no ha arrojado todo la panacea que nos proponen, ¿verdad? Luego de esto, nos proponen impuestos a los bienes inmuebles de casi un 150%, porque se pagaba a 0.25, quieren pasar a 0.75. Pero tranquilos, la medida es temporal. Ustedes saben que la temporalidad de Costa Rica, me acuerdo muy bien del esquema cambiario, duró 25 años y era temporal. Así que, la verdad, esas temporalidades no me convencen. Luego dicen que entre las medidas está el gasto público. Sí hay que hacer recorte en el gasto público, pero por favor, la clase media costarricense está construida mucho en el sector público. Dicen los eruditos en el tema que no eduque un pueblo, porque ese va a ser un pueblo que usted puede, como decía, como decían algunos de nuestros políticos de antaño, ¿verdad? Domesticarlo. Quienes somos padres, nuestro mayor anhelo es que nuestros hijos estudien para que lleguen a tener una profesión bien remunerada. Lo que tenemos que hacer son medidas que generen eficiencia en el sector público. Pero yo creo que no se nos ha dicho todas las verdades. Supongo que todos ustedes saben que tenemos una serie de empleados públicos muy bien pagados, que yo cuestiono su productividad, que están a plazo definido, por lo cual no requieren ningún tipo de liquidación, que son puestos discrecionales y que el gobierno nos muestre cuánto es el concepto por planilla que se paga en institución, en el gobierno central, no tanto en el gobierno descentralizado, ¿verdad? Que va a ayudar mucho al país para que estas instituciones generen ingresos que puedan retribuir en forma de utilidades al gobierno central, que los llamamos juntas directivas. ¿Por qué no le aplicamos? Si son órganos políticos discrecionales, ¿por qué no le aplicamos lo mismo que se le aplicó al sector privado? Y dejémonos ya de esas enemistades entre el sector público y privado. Más adelante les voy a hablar sobre la destrucción de la riqueza pública y privada, como lo veo yo. Suspendamos el contrato a las juntas directivas. Lo suspendemos por un año. ¿Les parece? Estoy seguro que sería un gran ahorro para el país. No hay ningún compromiso laboral
les aplicamos el gobierno que aplique la ley o la reducción de jornada, ¿qué tal? Como le sucede a muchos amigos del sector privado. Estos señores, la mayoría, no tienen que preocuparse porque suban los precios en Pali. Así que no creo que se vean dañado en nada sus finanzas por hacer este sacrificio, como nos dice el presidente, que tenemos que hacer todos, sobre todo los que más tienen, ¿verdad? Por el país. Ahora bien, en cuanto a los activos, un tema que me apasiona comentarles. Yo veo este asunto de los activos así de simple. Hay riqueza pública, riqueza privada. Un activo privado, una empresa privada, sus fines son de lucro. Una empresa pública, sus fines no son el lucro, es la utilidad pública. ¿Sí? Entonces, dado esos fines que yo defino una empresa pública, una empresa privada, yo defino la riqueza de una empresa privada por la calidad de sus activos. Financieramente se negocia en bolsa, se valora una empresa por la calidad de sus activos. Ahora bien, ¿qué pasa si yo destruyo los activos públicos? Desvaloro al gobierno, destruyo la riqueza pública. No estoy de acuerdo en la venta de esos activos, porque estoy destruyendo la riqueza pública que han construido nuestros padres. Pero ¿qué tal? ¿Por qué no analizamos alternativas como crear cooperativas públicas? Le damos en concesión esas empresas a los empleados de las organizaciones. Va a permitir no solo mejorar la riqueza pública, eso va a generar empleos, o sea, no vamos a aumentar el desempleo y vamos a permitir que crezca y se vuelva más eficiente, porque les aseguro que las empresas cooperativas, como sucede en el Estado de Israel, son exitosas. Además, vamos a aumentar la riqueza o mejorar la calidad de vida, digámoslo así, es un término que me ha gustado mucho a través de los años, la calidad de vida de muchos costarricenses. Y vamos a tener mejores servicios, ¿sí? Porque van a tener otro tipo de línea de acción. Y probablemente la corrupción la vamos a ver mejorada. Ese es por el lado de esa riqueza pública y privada. Yo creo que es otra medida importante y que es muy viable de aplicar. Luego, ya por último, porque tampoco quiero alargar demasiado esta pequeña exposición, ya, así, final, vamos a vender nuestro país por 1.750 millones de dólares. Espero que todos ustedes, amigos, compatriotas costarricenses, y también costarricenses de corazón, tengan claro cuánto al día de hoy tiene el Banco Central en reservas. ¿Cuánto tiene el Banco Central de reservas internacionales? Un concepto muy interesante. O sea, el Banco Central tiene ahorita voy a compartirles nuevamente. No quiero que mi exposición sea más allá de quiero compartirles. Vamos a ver si logro compartirles
Sí, aquí estoy compartiéndoles. Pueden ver las reservas de nuestro país. 8.271.1 millones de dólares. Ven, aquí se puede ver. De dólares que tiene nuestro Banco Central. Pregunta. Creo que es una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué no nos presta 1.750 millones? Veamos otro tipo de garantías, como cuando se hacen redescuentos así. ¿O acaso es que son para beneficiarnos desde otro punto de vista? Imagínense que antes que se implementaran las bandas cambiarias, las reservas no llegaban ni a 1.000 millones. ¿Creen que va a ser una gran merma para esas reservas 1.750 millones? Yo creo que no. Termino comentándoles, creo, esta es nuestra verdad. Creo que son propuestas muy viables. Luego comentaremos otras, pero son relevantes para este caso. Que tengan todos muy buenos días.